En las colinas polvorientas de Belén, donde el viento susurraba entre los olivos y las ovejas pacían con mansedumbre, vivía un joven que distaba mucho de ser un príncipe. Su nombre era David, el menor de los hijos de Isaí, un muchacho de mejillas sonrosadas y ojos vivaces, cuya única corona eran las estrellas que lo observaban mientras velaba a su rebaño. Era un pastor, sí, pero su corazón no solo conocía los senderos de la tierra, sino también las melodías celestiales que arrancaba a su arpa, un don que calmaba tanto a las bestias salvajes como a su propia alma inquieta. La vida de David era simple, marcada por el ritmo de la naturaleza y la protección de sus ovejas. Nadie, ni siquiera su propia familia, podría haber imaginado el secreto que el destino le aguardaba. Un día, la quietud del campo se rompió con la llegada del profeta Samuel, un hombre de Dios con la autoridad de una voz divina. Samuel había sido enviado por Jehová para ungir al próximo rey de Israel, ya que Saúl, el monarca actual, había desobedecido los mandatos divinos. Uno a uno, los hermanos de David, hombres de porte y apariencia imponente, desfilaron ante el profeta. Pero el Señor le había advertido a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desechó. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Cuando Samuel preguntó si no había más hijos, Isaí mencionó a David, casi como un afterthought: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y cuando David llegó, esbelto y de rostro hermoso, la voz de Jehová resonó en el corazón del profeta: levántate y úngelo, porque este es. Allí, en la intimidad del hogar de Isaí, con la familia como únicos testigos, Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió a David. No hubo fanfarrias ni multitudes. Fue un acto silencioso, pero de un peso cósmico, un secreto divino que lo apartaba de su humilde vida y lo marcaba para un destino que ni él mismo podía comprender. A partir de ese día, el Espíritu de Jehová vino poderosamente sobre David. La carga de la unción, la promesa de un trono, se convirtió en una sombra que lo seguiría, un secreto que guardaría mientras continuaba con la simplicidad de su vida de pastor. Mientras tanto, en la corte, el rey Saúl, lejos de la bendición de Dios, se consumía en una melancolía profunda, atormentado por un espíritu maligno. Sus siervos, buscando alivio para su rey, le sugirieron un músico hábil que pudiera calmar su tormento con la armonía. Alguien mencionó a David, un muchacho valiente y vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso de presencia, y Jehová está con él. Así fue como el humilde pastor llegó a la corte, no como un guerrero, sino como un arpista. La música de David tenía un poder singular. Cada nota tejía un bálsamo que acariciaba el alma perturbada de Saúl, y el espíritu maligno lo dejaba. David se ganó el afecto del rey, convirtiéndose en su escudero, una cercanía que forjó una relación compleja, una mezcla de admiración y, poco a poco, una creciente sombra de recelo. La verdadera tensión comenzó a gestarse con la victoria de David sobre Goliat. Este acto de fe y valentía lo catapultó a la fama, ganándole la admiración del pueblo y, crucialmente, la profunda amistad del hijo de Saúl, Jonatán. El pueblo de Israel, antes amedrentado por el gigante filisteo, ahora aclamaba a David, cantando: Saúl hirió a sus miles, y David a sus 10.000. Esta alabanza, que elevaba a David por encima de él, encendió una llama de envidia y miedo en el corazón de Saúl. ¿Podría este joven, tan bendecido y amado, ser una amenaza a su propio trono? La paranoia de Saúl se intensificó. El rey intentó matar a David en varias ocasiones, arrojándole una lanza mientras David tocaba el arpa, o enviándolo a misiones peligrosas con la esperanza de que muriera en batalla. David, a pesar de su creciente poder y el amor del pueblo, se encontró en una posición precaria. Él era el ungido de Dios, pero el trono estaba ocupado. La fidelidad de David a Saúl, a pesar de la persecución, se convirtió en un tormento moral. ¿Cómo podía alzar su mano contra el ungido de Jehová aun cuando éste lo perseguía incansablemente? Este dilema lo llevó a una vida de fugitivo, escondiéndose en cuevas desoladas, en los desiertos más inhóspitos, siempre vigilante, siempre con el peso de su secreto y el destino que lo aguardaba. ¿Lograría David escapar de la furia de un rey celoso y cumplir el propósito para el que había sido ungido? La respuesta estaba oculta en los caminos rocosos de su huida. La noticia de la muerte de Saúl y Jonatán en el monte Gilboa llegó a David mientras aún era un fugitivo, trayendo consigo no alivio, sino un profundo lamento. A pesar de la persecución y el tormento, David honró al rey que lo había odiado y al amigo que lo había amado con un elevo funeral, demostrando la nobleza de su espíritu. Poco después, en Hebrón,
las tribus de Israel lo reconocieron. Primero ungido rey sobre Judá, y luego, con el tiempo, sobre todo Israel. Así, el pastor ungido se convirtió en el rey David, un unificador de su pueblo, un estratega militar que expandió las fronteras y un monarca que estableció Jerusalén como la capital, la ciudad de David. Su reinado fue un periodo de gloria sin precedentes. Bajo su liderazgo, Israel alcanzó su máximo esplendor, y los salmos que brotaban de su alma poética se convirtieron en el corazón de la adoración de la nación. Parecía que la promesa de Dios se había cumplido plenamente, que el secreto de su unción había florecido en la más gloriosa de las coronas. Pero la historia de David no se detiene en su ascenso triunfal. El poder, la comodidad y la distancia de la batalla lo llevaron a un momento de profunda fragilidad humana. Una tarde, mientras caminaba por la azotea de su palacio, sus ojos se posaron en una mujer bañándose, Betsabé. Su belleza lo cautivó, y en un acto de grave pecado, David la mandó traer y se acostó con ella, a pesar de que ella era la esposa de Urías elitita, uno de sus leales guerreros que en ese momento estaba luchando en el frente de batalla. Para ocultar su transgresión, David intentó engañar a Urías, pero la integridad del soldado frustró sus planes. Cegado por la desesperación y el deseo de encubrir su pecado, David tomó una decisión aún más oscura. Ordenó que Urías fuera puesto en la línea de batalla más peligrosa, asegurando su muerte. Y así fue. La sangre de un hombre inocente, leal a su rey y a su Dios, manchó las manos del ungido. La vida continuó, y Betsabé dio a luz un hijo. Pero la justicia divina no sería eludida. El profeta Natán, enviado por Dios, se presentó ante David con una parábola conmovedora sobre un hombre rico que robó la única oveja de un hombre pobre. David, indignado, declaró que tal hombre merecía morir. Fue entonces cuando Natán, con una valentía profética, pronunció las palabras que perforaron el corazón del rey: «Tú eres aquel hombre». La revelación expuso el pecado de David en toda su fealdad. David, confrontado con la verdad, no intentó justificarse. Su orgullo se quebrantó, y con un arrepentimiento genuino, exclamó: «He pecado contra Jehová». La pena por su hijo, que murió poco después, fue una consecuencia directa de su transgresión, una sombra que nunca lo abandonaría por completo. Las consecuencias de su pecado se extendieron más allá de su vida personal. La desintegración comenzó dentro de su propia casa, culminando en la dolorosa rebelión de su amado hijo Absalón. David, el guerrero invencible, tuvo que huir de su propio palacio, de su propia ciudad, perseguido por su sangre. La muerte de Absalón en la batalla sumió a David en un luto desgarrador, demostrando que ni la corona ni el poder podían protegerlo del dolor más profundo. Sus últimos años estuvieron marcados por la sabiduría de la experiencia, pero también por las cicatrices de sus errores. David reinó por 40 años, un rey que, a pesar de sus inmensas virtudes y su pasión por Dios, fue también un hombre de carne y hueso, susceptible al error y a la caída. Su verdadero legado no residió solo en sus conquistas o en la magnificencia de su reino, sino en su capacidad para reconocer su pecado, arrepentirse y humillarse ante el Dios que lo había elegido. El secreto del rey David, más allá de la corona, fue el de un corazón que, aunque caído, siempre buscó la redención, un recordatorio eterno de la fragilidad humana y la inagotable gracia divina.